Presentamos ahora temas bíblicos. Muchas veces oímos hablar sobre la gran tribulación, dando por sentado que todos saben de qué se trata. Sin embargo, no es así, porque son muy pocas las personas que tienen la información necesaria para captar la magnitud de este período único que todavía está en el futuro. Como ocurre, por ejemplo, con otros temas, la cuestión de la gran tribulación no se concentra en un solo pasaje de la Biblia, sino que su descripción se encuentra en varios libros y por ser dicho período tan singular, hay capítulos enteros de la Biblia que describen esos días de grandes sufrimientos que azotarán a todo el mundo. Al igual que con el milenio, por ejemplo, que trata justamente lo opuesto a la gran tribulación, muchos cristianos no aceptan literalmente la posibilidad de una era de paz encabezada por el mismo Señor, cuando los hombres vivirán en paz, en concordia, entendimiento y armonía. Bueno, en la gran tribulación el gobernante será Satanás, y el sistema será el odio, el hambre, las guerras, las pestes, al punto que, de prolongarse un poco más, toda la raza humana sería destruida. Por eso Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Este período de la gran tribulación despierta muchas preguntas, y aunque parezca extraño, la mayoría de estas preguntas están contestadas en las páginas de la Biblia. ¿Cuáles son los acontecimientos principales en este período? Serán 7 años de tribulación. La Biblia habla de la aparición de un hombre de paz, un individuo que en un momento muy crucial para toda la humanidad aparecerá como la única alternativa, como la respuesta divina para evitar un colapso u holocausto mundial. Claro que será una farsa. Será un individuo conocedor de los problemas y también solución para la economía. Será un individuo que tendrá grandes conocimientos y habilidades para resolver los problemas religiosos. Será un individuo de gran capacidad militar y ofrecerá una fórmula segura para evitar, por ejemplo, una guerra nuclear. Será un individuo que comenzará sus grandes hazañas justamente en el lugar más conflictivo del mundo, el Medio Oriente, y logrará concretar una paz segura y duradera en esa región del mundo. Por supuesto, todo esto de segura y duradera, entre comillas. Todos los demás políticos, las grandes potencias, los científicos, las figuras tales como los artistas y deportistas, todos quedarán oscurecidos por esta singular imagen que aparecerá para salvar al mundo. El pasaje bíblico más importante que nos dice que serán 7 años se encuentra en Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Primero, aquí se habla de semanas, años. En otras palabras, la semana, 7 días, corresponde a 7 años, tal como ocurre en otros pasajes bíblicos y especialmente en este libro de Daniel. Las otras semanas de que se habla se cumplieron, literalmente relacionadas, digamos, en relación a reinos, reyes e imperios que existen, tales como el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano en su primera etapa, este último. En segundo lugar, el pacto con muchos que este individuo confirmará se centrará en un pacto con Israel. El anticristo asegurará la paz tanto para Israel, para los árabes y para el resto del mundo, por lo cual hará un pacto de 7 años con Israel, pacto que será muy aceptable para, digamos, las ventajas que verán en él cada una de las 3 partes. En tercer lugar, el pacto será roto a los 3 años y medio. Daniel dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que significa prohibición religiosa para los judíos, muchos de los cuales recién entonces se darán cuenta de que no se trata del Mesías que parecía ser en un principio. Juan en Apocalipsis habla
de lo mismo, mencionando 42 meses, lo que también equivale a 3 años y medio, Apocalipsis 13:5, es decir, 1260 días, Apocalipsis 11:3. En cuarto lugar, después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Estas abominaciones no es otra cosa que la manifestación clara del verdadero personaje de paz y acuerdos tan delicados. Y la venida del desolador es su actuación directamente en contra tanto de los judíos como de los que entonces acepten a Cristo. Habrá acontecimientos tales que se pueden llamar principales en la tribulación, los cuales nosotros vamos a enumerar. Debido a que la gran tribulación consistirá realmente en una furiosa y acelerada actuación satánica, la destrucción será enorme, según la describe la Biblia, especialmente debido a las guerras y el hambre. Durante esos 7 años, los hombres sufrirán como nunca antes. Por eso Jesús mismo dijo que esos días serán drásticamente acortados. En otras palabras, que el Señor intervendrá para poner fin a las atrocidades que se estarán cometiendo. Habrá una especie de guerra mundial en la cual se usarán armas muy destructivas, porque en Apocalipsis 6:4 leemos, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta expresión de una gran espada puede ser una referencia a una guerra nuclear. Notemos también que el jinete en cuestión tiene poder de quitar de la tierra la paz. No se trata de una guerra local entre dos vecinos, sino algo que abarca la tierra. Es una guerra global general, guerra cuya finalidad es quitar definitivamente la paz. El pasaje que mejor describe la tribulación es Sofonías, capítulo 1, versículos 12 al 18. Se encuentra en la página 857 en la Biblia, la versión 1960. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hasta aquí. Sofonías 1, 12 al 18. Primero, Dios dice que Él mismo escudriñará a Jerusalén, la capital de Israel. Segundo, Dios dice que Él castigará a sus habitantes que viven en la indiferencia. 3. Dios dice que sus casas serán saqueadas y sus también asoladas. 4. Dios dice que ese día es grande y amargo. 5. Dios dice que es día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 6. Dios dice que es día de trompeta y de algazara, lo que significa guerra. También atribularé. 7. Dice que y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 17. No habrá derechos humanos que los defiendan. La vida de esos hombres
valdrá tanto como el polvo. Octavo, Dios dice que no habrá entonces dinero que los pueda librar de tan grande tribulación y destrucción. Y noveno, como nota final, para que no nos quepa la menor duda de que esta tribulación abarcará a todo el mundo, dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Versículo 18. Amigo, la tribulación no es un cuadro atractivo. Se puede examinar cualquier pasaje de la palabra de Dios que se refiere a la tribulación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se encontrará una simple palabra que en modo alguno alivie o mitigue sufrimiento aquel, el dolor y la ira de Dios volcadas sobre la tierra. En Mateo 24 se nos da la descripción de Cristo de este período. En los versículos 4 al 8, Él describe los acontecimientos de la primera mitad del período y en los versículos 9 al 14, la segunda mitad. Finalmente, en el versículo 21, recapitula el período diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No importa en qué lugar de la Biblia nos detengamos, hallaremos siempre que las Sagradas Escrituras describen el carácter de este período como oscuridad, juicio, dolor, sufrimiento, angustia, lucha, efusión de sangre, ira y muerte. Pero también habrá mucha hambre. Uno de los elementos que añade el mayor luto al período de la gran tribulación es el hambre. En Apocalipsis 6, 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Hasta aquí la cita bíblica, Apocalipsis 6, 5 y 6. En los tiempos bíblicos, el salario de un día era de un denario. Con este denario se podía comprar 7 medidas de grano, suficiente para 7 panes, o sea, para alimentarse uno durante 7 días. Esto quiere decir que un día de trabajo permitía al obrero abastecerse de alimento para toda la semana. Sin embargo, durante la tribulación, el salario de un día permitirá solamente comprar alimento para un día. La inflación mundial llegará a tal punto que la única salida para millones de habitantes será la muerte por inanición. Ahora nos resulta más fácil comprender el significado tan horroroso de Apocalipsis 6, 8, donde Juan escribe así, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Hasta aquí la cita bíblica. La palabra de Dios nos dice que 1/4 de la población mundial será muerto con espada, hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. Esto significa simplemente la guerra, el hambre, las epidemias y finalmente las bestias también hambrientas devorarán a los hombres. Pero 1/4 de la población mundial. Esto significa 1 billón de personas, o sea, 9 ceros seguidos a 1. Piense en esta cifra y no olvide que es solo el comienzo de la tribulación. 1 billón de personas. Ahora detengámonos a pensar un poco en la ejecución masiva de cristianos. Sabemos que todos aquellos que no hayan despreciado la gracia salvadora y se hayan acogido al perdón que Cristo les ofrece hoy, estarán ya, para cuando esto acontezca, con Él, con Cristo, para cuando lleguen los días de la gran tribulación. Sin embargo, muchos, tanto judíos como gentiles, entonces reconocerán su error al no haber aceptado a Cristo y estarán decididos a pagar cualquier precio, pero no renunciarán a su fe. La historia no oculta la enorme cantidad de cristianos que han muerto en el pasado entre los años 500 y 1500 de nuestra era. Ellos fueron torturados,
sirvieron de alimento para las bestias hambrientas, por quienes fueron devorados, especialmente a los leones, y otros fueron quemados vivos. El autor a los Hebreos hace una interesante recopilación de lo que bien podría atribuirse también a los cristianos, aunque él habla de los antiguos, anteriores a la era cristiana. Dice él: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 36 al 38. Aunque esta referencia corresponde a los santos del Antiguo Testamento, se aplica sin la menor alteración a los cristianos también, porque tanto unos como otros tuvieron y tienen algo en común. Se trata de embajadores de Dios. Juan mismo nos habla de la implacable persecución que lanzará el anticristo contra todos cuantos le ofrezcan resistencia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Primero, todos los cristianos ya estarán con Cristo, habiéndose ido en el rapto. Segundo, estos que claman por la venganza serán los que crean en Cristo después del rapto. Tercero, serán personas que o no oyeron el Evangelio, no lo entendieron, o fueron negligentes y no aceptaron a Jesús en su tiempo. Cuarto, no olvidemos que mientras el hombre está en el cuerpo, tiene la oportunidad de ser salvo. Quinto, entre estos salvos después de la gracia, estarán también los 144,000 judíos. Ellos serán sellados y protegidos por Dios como predicadores de aquellos días. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 2 al 4. Habrá también salvos de todas las naciones del mundo, una gran multitud, todos los cuales habrán sufrido el martirio por causa de su fe, según Apocalipsis 7, 9 al 17. También habrá grandes terremotos, aparte de encuentros bélicos donde muy probablemente se usarán armas nucleares, el hambre, la ejecución de cristianos. Habrá también muy grandes terremotos. Jesús mismo dijo: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. En otro lugar, un pasaje paralelo de Marcos, dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Marcos 13, 8. Lucas, en otro pasaje paralelo, dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 9 al 11. En primer lugar, se insiste que habrá terremotos en diferentes lugares, terremotos en muchos lugares, y habrá grandes terremotos. Estas son las expresiones relacionadas con los terremotos. Se insiste que habrá pestilencia, hambre y terror. En cuanto a las guerras,
parece que será una sucesión de conflictos cada vez más y más peligrosos y difíciles. También se dice que habrá terror y grandes señales del cielo. No es otra cosa que manifestaciones sobrenaturales en la misma naturaleza, que dejará petrificados a los incrédulos, cuya ciencia se verá imposibilitada de explicar tales manifestaciones o apariciones. Estas mismas señales parecen influir negativamente en los hombres, parecen agravar la situación en lugar de aliviarla. Probablemente la temperatura se elevará enormemente en algunos lugares, y en tanto en otros lugares el termómetro bajará hasta la congelación. También es probable que en ciertos lugares la lluvia haga grandes estragos y en otros la sequía se haga sentir. Algunos piensan que esto tiene que ver con la próxima alineación de los planetas, cuyo efecto, dicen, pudiera ser muy grave para nuestro planeta. No lo sabemos. Sin embargo, todavía la historia no ha conocido un terremoto del tipo que está reservado para los días de la gran tribulación. Se lo describe así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Después de describir otros grandes acontecimientos, Juan dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15 al 17. Estas cuevas en las cuales se esconden tanto los gobernantes como los gobernados, probablemente sean las ciudades subterráneas que en algunos países ya existen por el temor de una guerra nuclear. Sin embargo, entonces los hombres no se sentirán seguros en ningún lugar y estarán desesperadamente buscando la muerte. Este terremoto parece que abarcará todo el mundo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Se nos dice terremoto y temblor de tierra. No se especifica en qué lugar del mundo ni a qué grado llegará. Esto claramente nos hace ver que no habrá país ni lugar seguro. Hoy el sufrimiento o el simple hecho de sufrir un terremoto, alguna nación de la tierra, otras naciones y pueblos acuden en su auxilio y pronto restauran al país castigado. Pero cuando el terremoto sea mundial, los hombres solo desearán morir, pero la Biblia dice que ni siquiera eso conseguirán. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. Esto sucederá sin duda después que los fieles hayan sido muertos. Los que no acepten a Cristo habrán sido muertos antes. Ahora sus propios verdugos ansiarán morir, siquiera incluso como aquellos, pero ni la muerte ni quien los mate tendrán. Hoy el suicidio es el refugio de muchos cobardes, pero el suicidio parece que no será posible en aquellos días cuando Dios estará derramando sus juicios sobre los incrédulos. Oh, mi amigo, yo quisiera que usted reflexione. El rapto de la iglesia, la aparición del Señor Jesús en el aire, podría suceder en cualquier momento a partir de esta hora. Cuando esto ocurra, la gracia divina de salvación será retirada. Inmediatamente se notará no solamente la ausencia física de los creyentes en Cristo, sino la ausencia espiritual, o la ausencia del Espíritu Santo obrando tan amplia y visiblemente hoy en la salvación de quienes arrepentidos aceptan a Cristo. Aún el más indiferente y empedernido pecador llorará y lamentará por haber rechazado la oferta de la salvación, muy especialmente aquellos que están en contacto, ya sea con familiares cristianos, personas que asistieron o asisten a los lugares de predicación, personas que han hecho amigos entre los hijos de Dios, pero que nunca aceptaron a Jesucristo por Salvador. Todos debemos saber
que tras el rapto no quedará aquí una sola persona redimida por la sangre de Cristo. Tampoco quedará un solo cuerpo de los cristianos que hayan partido para estar con Cristo. Todos los que murieron en Cristo resucitarán. No estoy sugiriendo que no habrán servicios religiosos, misas, procesiones, confesiones, cargada de vírgenes y santos, confirmaciones y templos llenos de fieles, campanas que echarán a volar, fieles a su religión, quienes creerán al comienzo que realmente los desaparecidos en el rapto han sido castigados por Dios. Será el día cuando todo, absolutamente todo, perderá su encanto. La juventud, los placeres, el dinero, la fama. Como dijera nuestro Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Entonces se darán cuenta los hombres de la importancia de no haber perdido el alma. Mi recomendación es, si usted ya conoce a Cristo como Salvador, reconozca que el tiempo que le queda es muy corto y procure alcanzar especialmente a sus familiares para Cristo. Si todavía no le conoce, hoy mismo, haga lo que Él le indica en su palabra que haga. Arrepentido de sus pecados, confiésele esos pecados y acepte por la fe tanto el perdón total que Él le ofrece como la vida eterna que Él le otorga en el momento mismo de esta decisión que usted haga. Nada merece mayor atención que esta decisión que solamente usted puede hacer y que incluye la elección por usted mismo de su propia eternidad. Fue Temas Bíblicos por su atención.